Seguimos en esta mañana con esta serie de mensajes sobre las señales proféticas. Hoy pensamos, si nos alcanza el tiempo, terminar con el tema del arrebatamiento de los redimidos, la parte final. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana gloriosa en que tu pueblo se reúne para adorarte. Tú eres nuestra audiencia, Señor. Eres el más importante. Ayúdanos a pensar en esto mientras te cantamos, Señor, o escuchamos tu palabra. Padre, dame de tu espíritu para hablar a tu pueblo. Solo tú con él puedes obrar en las vidas de tu pueblo y producir los cambios que necesitamos, Señor. Así también, si en esta mañana hay alguna persona que aún no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, Padre, ilumina su mente, que pueda entender su condición perdida y volverse ahora que hay tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos estado diciendo que el arrebatamiento de la iglesia es el acontecimiento en el calendario profético próximo, el cual esperamos los hijos de Dios. Nosotros no esperamos al anticristo, nosotros esperamos el regreso de Cristo. El regreso de Cristo por su iglesia tal como Él lo prometió. Él viene y la Biblia relata que antes, en la primera fase de su segunda venida, antes que llegue en su manifestación gloriosa, millones de personas desaparecerán de la faz de la tierra en cuestión de 1 milisegundo. Dios vendrá por su pueblo antes de una devastación horrenda que ha de ocurrir en el mundo entero. Como dice la Biblia en Tesalonicenses, te guardaré. Disculpen, a una de las iglesias de Asia. Te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esos son los 7 años de tribulación. Antes el Señor vendrá por su pueblo. Ese acontecimiento es un acontecimiento sin señales. No hay señal que tenga que cumplirse antes de la venida del Señor por la iglesia. Sí hay señales antes de la venida del Señor con la iglesia. Señales como en Mateo 24 y todas estas que hemos estado predicando. Pero el rapto es inminente. ¿Qué quiere decir? Que puede ocurrir ahora o puede ocurrir en un tiempo. En el mensaje anterior consideramos varias características. Dijimos que era algo sorpresivo, repentino, selectivo y espectacular. Hoy continuamos con el resto de las características. Vamos a mirar 2 más. Es un acontecimiento secuencial y en segundo lugar es un acontecimiento fortalecedor. Vamos a ir sobre estas 2 ideas a lo largo del mensaje. Aquí el apóstol en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses identifica 5 aspectos que nos describen por qué es un evento secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue una secuencia, que sigue un orden. Primero, el regreso del Señor. En algún momento, en el futuro inmediato, Jesús dejará los cielos, descenderá a los cielos atmosféricos. Ustedes saben que hay 3 cielos. Este que vemos, el cielo que alcanzamos a divisar con nuestra vida, con nuestra vista, que contiene las nubes, de noche podemos ver las estrellas. El segundo cielo es el cielo donde se está lo que se le llama el cosmos, ¿verdad? Los planetas, donde viajan las naves cuando salen de la atmósfera. Y hay un tercer cielo que es el cielo donde Dios mora. El Señor abandonará allí ese tercer cielo y descenderá a los cielos de nuestra atmósfera. Pablo identificó este evento inicial del rapto
en el capítulo 4, verso 16, porque el Señor mismo no va a mandar a nadie, hermanos. Él viene, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Creemos que el Señor ha de regresar. Él lo prometió, lo esperamos. Esto está en consonancia con la palabra de dos ángeles que hablaron a los discípulos en el momento en que el Señor asciende a los cielos. En Hechos capítulo 1, verso 11, dice la Biblia: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y aquí dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, el mismo Jesús ascendió, ilustrando lo que es el rapto de la iglesia. Él dice: el mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Descenderá de la misma manera que ascendió. Entonces tenemos que esperar su regreso de manera personal y física. Quien no crea esto está predicando o enseñando una herejía. No hay tal regreso espiritual como han enseñado algunas sectas que llegaron a decir que ya Cristo vino en un año y va a regresar. Eso no es bíblico. La Biblia dice que el regreso del Señor será personal y físico. Cuando Él regrese, traerá con Él todas las almas que hayan muerto como creyentes. O sea, si usted muere hoy en Jesucristo, su cuerpo va para la tumba, se descompone, se vuelve polvo, pero su alma va a la presencia misma de Dios. Y estará allí de una manera consciente, gozando de ver al Dios que ha adorado por toda su vida, de estar en la presencia misma de Jesús. No es un estado inconsciente. No estará tu alma dormida, como algunos enseñan. Pero usted dirá: pastor, ahí habla de dormir. Cuando la Biblia habla de dormir, lo voy a explicar ahora en unos minutos, en unos segundos, después, un poco más, siempre se refiere al cuerpo. Y es una alegoría, una ilustración para hablar de la muerte, refiriéndose al cuerpo. Porque la Biblia no enseña en ninguna parte un estado de inconsciencia cuando usted muere. Si usted muere ahora mismo y muere, dice la Biblia, en Él. ¿Qué quiere decir en Él? Con Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué enfatizo esto? Porque otra de las grandes mentiras que hoy algunos enseñan es que usted puede recibir al Salvador sin recibir al Señor. ¿Cómo es posible? El carcelero de Filipo le preguntó a Pablo y Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No puede haber Jesucristo sin que sea Señor y sin que sea Salvador. Si usted muere con Él, va al cielo inmediatamente. Si muere sin Cristo, entra al mismo infierno que habla la Biblia. Un lugar de tormento por toda la eternidad. No es cuestión de preguntarnos: ¿viviré para siempre? Es cuestión de preguntar: ¿dónde lo haré? Y eso se determina aquí y ahora. Lo primero es el regreso personal y físico del Señor. Inmediatamente después ocurrirá lo que la Biblia llama la primera resurrección.
En los mensajes que vienen estaré hablando 2 o 3 sermones sobre esta primera resurrección. Cuando Cristo descienda del cielo con un grito, convocará hacia Él los que durmieron en Cristo. Cuando dice los que durmieron, se refiere, repito, a sus cuerpos, porque Él regresará con sus almas. Los escritores nunca utilizan la palabra dormir o dormido para referirse a la muerte de un incrédulo. Pero cada vez que hablan de un creyente, hablan de dormir. En Juan, por ejemplo, capítulo 11, Juan capítulo 11, verso 11, dice la palabra del Señor. Juan 11, 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Hay más pasajes, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 20. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 20. Dice la palabra de nuestro Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ahora, hay algunos grupos que toman esto y enseñan lo que se llama el sueño del alma, que es un estado de inconsciencia en la eternidad. Estos grupos, dentro de ellos están los testigos de Jehová y los adventistas. No, hermanos. Dormir se refiere al cuerpo. El alma está consciente. Muchos pasajes hablan sobre esto. En Apocalipsis, cuando habla de las almas que estaban debajo del altar, estaban conscientes, podían hablar, tenían boca para hablar, pensamientos para comunicarse, estaban conscientes. Si morimos antes del regreso de Cristo, sabemos que en ese momento de resurrección, cuando regresemos con Él, Dios reunirá milagrosamente las moléculas necesarias y va a reconstruir nuestro cuerpo físico. Como escribió Pablo, todos los fallos genéticos serán corregidos, todas las enfermedades sanadas, todo daño reparado a la perfección. ¡Qué tremendo! De este lado sabemos lo que significan todas esas miserias, pero de allá, del otro lado, no. En 1 Corintios capítulo 15, dice el verso 42 al 44, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Luego en el verso 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La Biblia enseña que quienes estén durmiendo en Jesús no se quedarán fuera del rapto. De hecho, por eso se escribió esa primera carta a los tesalonicenses. Ellos tendrán un lugar destacado cuando Jesús regrese. Y miren, me cuesta trabajo ponerme en ese grupo. Yo no estoy afirmando nada, Dios me guarde, porque yo estoy tan convencido de que el regreso del Señor está tan cerca que puede existir la posibilidad de que nosotros estemos dentro de la generación de la que Pablo habló, que era un misterio. ¿Cuál era el misterio? Que muchos van a entrar en el reino de Dios sin ver muerte.
aquellos a quienes el Señor viene a buscar en su iglesia. O dice la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 15 y verso 16, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Bueno, fíjense que hasta el mismo Pablo creía que era posible que estuviera vivo cuando Cristo regresara. Pero también estaba preparado para que esto no fuera así, porque él sabía que vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces dice él, los que vivimos, se incluye, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, el Señor mismo. En otras palabras, si tú y yo estamos con vida, cuando Cristo regrese, no vamos a ascender directamente hasta que suban primero los que hayan muerto en Cristo. O sea, los cuerpos de aquellos que murieron en el Señor serán arrebatados primero. El rapto es inicialmente para quienes han sido salvos y cuyos cuerpos están descansando en el cementerio. En segundo lugar, en tercer lugar, primero habrá el regreso del Señor, segundo, la primera resurrección y tercero, redención. No solo van a ser cambiados los que hayan muerto como creyentes, como parte de la resurrección. Pablo habló en el verso 15 de aquellos que vivimos, que habremos quedado. Esto nos lleva a la palabra certera de Pablo, que ya acabamos de leer, a sus amigos de Corinto, cuando él les dice en el capítulo 15, verso 51, he aquí lo que acabé de decirles, os digo un misterio. ¿Cuál era el misterio? No todos dormiremos. En otras palabras, no todos van a morir. Muchas veces decimos, bueno, todo el mundo va a morir, pero en realidad, a la luz de la Biblia, hay un grupo de personas que no van a experimentar muerte. Un grupo de redimidos que estarán vivos cuando el Señor venga por la iglesia. No todos dormiremos, dice él, pero sí todos seremos transformados. Esa transformación será lo que Pablo escribió a la iglesia de Roma y les dijo, la redención de nuestro cuerpo. Porque no solo Dios va a redimir nuestras almas, sino también nuestros cuerpos. En el cielo no estaremos como almas desencarnadas, como espíritus que vagan de un lugar a otro, al estilo de Gaspe, ¿verdad? El muñequito de dibujos animados, el fantasmita que a los niños les gusta ver. No estaremos así. Estaremos con cuerpos, nuestros cuerpos también serán transformados, tendremos identidad. El cielo es un lugar. Y de hecho, aunque ahora están muchos en el cielo esperando la resurrección, yo creo que no estarán sin cuerpos. Quizás un cuerpo temporal, pero lo cierto es que lo que la Biblia habla es que hoy las personas en el cielo se pueden comunicar, tienen boca, tienen manos, y los que Dios permitió que vinieran a esta tierra a comunicarse con los vivos, como Enoc y Elías en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías, disculpen, eran identificables, tenían cuerpos. Ese día el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 2, dice la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. La gran pregunta, ¿cómo serán nuestros cuerpos?
No podemos encontrar información en otro lugar que en la Biblia. No podemos mirar a otra persona que no sea el Señor. Él es el modelo de cómo serán nuestros cuerpos en la resurrección. Él es el primero que resucitó y nuestros cuerpos serán semejantes al suyo. Sabemos que su voz era reconocida, que era la misma voz que tenía antes de su muerte y resurrección. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el verso 19 dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, ¿qué? Les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Jesús podía hablar. También sus rasgos físicos fueron reconocidos, aunque no siempre de inmediato. De alguna manera Jesús veló esto, o sea, lo guardó para que no pudieran verlo, pero tenía un cuerpo que sí era reconocido. Juan capítulo 20, del 26 al 29. 8 días después, otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús y estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. El cuerpo resucitado de Jesús podía hacer cosas que su cuerpo físico no podía. Así también nosotros. Él logró entrar en ese lugar sin que nada material fuera un obstáculo. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Hermano, Jesús no era un fantasma. Jesús tenía un cuerpo de naturaleza, un cuerpo espiritual, pero un cuerpo. Se podía identificar. De hecho, el cuerpo de Jesús todavía tenía las marcas en sus manos y la herida en su costado. Entonces fue cuando él dijo: Señor mío y Dios mío. En el capítulo 21, verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Qué tremendo, el Señor estaba con ellos. Su cuerpo era real, un cuerpo de carne y hueso, y no solo un cuerpo fantasmal. Se le podía abrazar. En el capítulo 20, verso 17, Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Lo podían tocar. En el mismo capítulo 20, ahora el verso 27, pon aquí tu dedo, mira mis manos. ¿Qué más detalle? De hecho, también tenía la facultad de desaparecer de repente. En el libro de Lucas, en el capítulo 24, en el verso 31, dice la palabra de Dios, Lucas 24, 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Repito, podía atravesar las paredes, podía aparecer y desaparecer. Era además un cuerpo que podía comer. Lucas capítulo 24, del 41 al 43. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. Cuando estaba con los discípulos celebrando la cena, le dijo: no voy a beber más del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. No vamos a necesitar alimentarnos, pero sí vamos a tener la facultad de alimentarnos, o sea, de comer. Cuando uno se pone a analizar todo esto, ¿no le sucede que entonces se le hace más real? O sea, en otras palabras, somos culpables de a veces, digamos, esfumar o idealizar tanto el cielo. Es un lugar. La Biblia lo dice.
Tendremos cuerpo, la mejor versión de nosotros. Piénselo, semejante al cuerpo del Señor. En su libro El Cielo, Joni Eareckson Tada, una cuadripléjica que desde adolescente bien temprano tuvo un accidente que la dejó en esa condición tan triste. Así Joni ha vivido toda su vida, pero esta situación la llevó a buscar al Señor como nunca antes. Su cuerpo está paralizado del cuello hacia abajo. Así ha vivido, así se casó y así fundó un ministerio que se llama Joni and Friends. Y esta mujer ha estado predicando de la misericordia de Dios toda su vida. Esa mujer está paralizada y sigue diciendo que Jesús es bueno. Yo quiero que usted oiga lo que ella escribió. Dice: en algún lugar de mi cuerpo, destruido y paralizado, está la simiente de lo que llegará a ser. La parálisis hace que lo que he de ser llegue a ser aún más grandioso. Cuando se comparan piernas atrofiadas e inútiles con piernas resucitadas y esplendorosas, estoy convencida de que no hay espejos en el cielo. ¿Y por qué no? La imagen que veré será Joni sin lugar a dudas, aunque será una Joni mucho mejor y más llena de vida. Tanto es así que no vale la pena hacer comparación. El hombre en el cielo, qué tremendo, hermanos. Usted y yo no conocemos otra cosa que las miserias de este mundo, ¿verdad? Que tomar medicamentos, que ir al doctor, que hacernos un examen, 2, 3, 4, reparaciones por aquí, reparaciones por allá. Y aunque quisiéramos retener el envejecimiento, es imposible. Y cuando mira las versiones de su vida pasada, suspira y llora, ¿verdad? Cuando mira y dice: ese soy yo. Qué triste, hermano, porque el paso del tiempo es indetenible, despiadado, porque comenzamos a morir en el preciso momento en que nacemos, porque somos pecadores. Repito, habrá regreso, resurrección, redención. Por eso es un evento secuencial. Será además, habrá entonces un rapto. Algunos dicen: eso no lo enseña la Biblia. Bueno, yo no voy a ponerme a discutir con estos personajes. Usted crea lo que usted quiera creer. Yo creo con todo mi corazón que sí lo habrá. Creo que la Biblia lo enseña y no es primera vez que ocurrió en las Escrituras. Les voy a mencionar varios ejemplos. Este patrón es consistente a lo largo de la Biblia. Es consistente el patrón que Dios saca del mundo, saca del juicio a su pueblo antes de que ocurra. Acuérdense de Sodoma y Gomorra. Acuérdense del diluvio. La Biblia habla de un hombre llamado Enoc que fue arrebatado. No le voy a leer ahora los versículos por cuestión de tiempo, pero se los voy a mencionar. Hebreos 11:5 y Génesis 5:24. Enoc, dice la Biblia, que se lo llevó Dios. Y no significa que no se murió, sino que se lo llevó al cielo. Elías fue arrebatado. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 y verso 11. El mismo Señor Jesucristo, lo que se conoce como su ascensión, es una ilustración del mismísimo rapto de la iglesia. El apóstol Pablo temporalmente fue arrebatado hasta el tercer cielo. Lo dice: conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue llevado al tercer cielo. Segunda a los Corintios, capítulo 12, del 2 al 4. Estos raptos ya ocurrieron. Faltan dos por ocurrir. Uno, el de la iglesia. Y otro, a ver quién me lo dice.
Yo me imagino lo que tú quieres decir, pero no es exactamente eso. Ya ahí no habrá más rapto. A ver, ¿quiénes fueron o quiénes conforman el segundo rapto que se va a producir? A ver si alguien. Los redimidos durante la tribulación. No exactamente. Al fin. Los dos testigos, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Es un evento secuencial. Habrá un regreso, una resurrección. Habrá, como dijimos también, que redención y habrá rapto. Y en cuarto lugar es secuencial porque habrá un encuentro. Un encuentro. Es una parte sumamente agradable, por lo menos para mí, saber esto. Va a ocurrir una serie de encuentros. Primero a los Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Este versículo comienza con una palabra. ¿Cuál es? Luego. Que da comienzo a este pasaje. Es un adverbio de secuencia. Los cuerpos de los muertos habrán sido resucitados. Y luego dijo Pablo, aquí está lo que va a ocurrir después. Lo que sucede es una serie de reuniones y encuentros. Miren, en primer lugar, las almas que desciendan con Cristo se reunirán con sus cuerpos resucitados. Y todo el individuo ascenderá en el rapto. Almas y cuerpos. Segundo, los creyentes resucitados se encontrarán con los creyentes vivos. Será un encuentro de santos de la era de la iglesia, uniéndose finalmente a la iglesia universal. No, usted no verá a su hermano en Cristo solamente si muere ahora y va al cielo y allí le ve. Lo va a ver en el rapto si usted está vivo. Nos reuniremos y nos vamos a conocer unos a otros, nos vamos a abrazar. Allí podremos abrazarnos sin mascarillas, sin guardar distanciamiento, sin preocuparnos por vacunas. ¡Qué maravilla! Allí todo el mundo podrá tener comunión unos con otros. En tercer lugar, estos grupos experimentarán el gozo mayor de todos, que es la reunión con el Señor. Lo encontramos primero en nuestra conversión, ¿verdad? Y ahora y en ese momento nos encontraremos con Él, cara a cara. Como dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto. ¿Amas al Señor Jesucristo? ¿Crees de verdad que Él es real? ¿Te has puesto a pensar por un segundo el ver al Señor un día? Y lo mejor, dice la palabra que estaremos con Él para siempre. Como he dicho otras veces, lo mejor del cielo es que Él estará allí. Si hoy aquí no es Jesucristo la razón por la cual vives, si no hace latir tu corazón el pensar en Él y en su amor, déjame decirte, examina tu vida, porque realmente no has entendido quién es Él y no es ni tu Señor ni tu Salvador. Mi anhelo es un día ver al Señor. El rapto es un elemento, es un acontecimiento que tendrá un orden. Y en segundo lugar, hermanos, es un acontecimiento secuencial, fortalecedor, porque mientras más malas se ponen las cosas de este lado, más me fortalece la esperanza del regreso del Señor, de su misma persona. Yo a veces escucho a gente que sigue soñando, esto va a mejorar.
De hecho, hay una frase que emplean con esto del COVID, ¿verdad? Yo creo que pronto vamos a llegar a la normalidad. Y yo me pregunto, ¿a qué normalidad se refiere? Porque de hecho, nunca hemos estado viviendo en normalidad. Si usted cree que las cosas en este mundo van a mejorar, yo le recomiendo que lea de nuevo la Biblia. No es mi esperanza que las cosas van a mejorar. Mi esperanza es que el Señor es el Señor, es mi Salvador. Y Él vino a morir para que tuviera esperanza, para que nuestros pecados fueran perdonados y para que tengamos la eternidad. Y además, cuando Él regrese, sabemos a dónde vamos, sabemos que Él lo hará, hermanos. No importa, hoy la gente sigue soñando, viviendo en una burbuja, creándose un mundo de fantasía irreal, poniéndose esperanza en los hombres. No hay esperanza en nada humano. La Biblia nos advierte que los tiempos serían peores. Mire, para referirse a esto, la Biblia habla de los dolores de parto. Y es una figura, principios de dolores. Y es una figura esto de los dolores de parto muy interesante, porque usted no ha visto nunca a una mujer que vaya a dar a luz y que los dolores se van intensificando y de pronto desaparecen. No, cuando ya va a dar a luz, van aumentando y van aumentando y van aumentando hasta que viene la criatura. Hermanos, miren, yo siempre he dicho, no se ponga a beber de tanta basura que hay en este mundo. Pero mi consejo es manténgase informado. Pero no se mantenga informado si primero no se ha mantenido informado con Dios y con su palabra. Porque ella es, como he dicho, es el sistema de filtro que nos va a ayudar a discernir lo que oímos y lo que vemos. Este mundo es enemigo de Dios. Tiene una agenda opuesta a Dios. La mayoría de los medios de entretenimiento, ya esto lo he dicho, están controlados por unas pocas personas. Los canales de noticia e información a la población son controlados por personas que los han comprado. Quiere decir que cuando alguien se propone esparcir una información, no le es difícil. No es un secreto para nadie que una gran cantidad de medios se parcializaron descaradamente en las elecciones pasadas en los Estados Unidos. Perdieron su sentido de imparcialidad. Si usted sigue creyendo que le dicen la verdad, es un ingenuo. Entonces mi consejo es: infórmese por medios independientes. Busque información. Mucha gente hoy se ha convertido en un periodista, en un influencer, como se dice. Ahora, no crea tampoco todo lo que escucha, porque esas personas a veces, por hacer dinero, transmiten todo tipo de mentiras. Pero manténgase informado. Si usted tiene duda de algo, como dice él, googléalo. Póngala ahí y le va a salir toda la información en diferentes lugares. Lea. ¿Por qué digo que se mantenga informado? Porque las noticias de hoy no son más que el reflejo del cumplimiento de las profecías. ¿Qué es sino el nuevo orden mundial? Apocalipsis 13. Hacia allá vamos. Algo que en años atrás ni siquiera se mencionaba. Algo que uno decía: ¿cómo lograrán establecer el control del mundo bajo un solo poder? Bueno, yo no sé si usted sabe, esta semana estuve leyendo bastante sobre eso, lo que es el gran reseteo. Y esto que les estoy diciendo, antes que alguien se ponga a decir, esto no son teorías especulativas. Esta información está al alcance de todos.
El Gran Reseteo es un concepto promovido por el Fondo Económico Internacional. Esto se fundó en el año 1971 por un alemán llamado Klaus Martin Schwab, creo que se dice así el nombre. Este Fondo Económico Fondo es el Fondo Económico Internacional. Se ha estado reuniendo todos los años en lo que se llama el Foro Económico de Davos. ¿Por qué Davos? Porque Davos es una ciudad suiza donde allí se reúnen. La pandemia les cayó de anillo al dedo a estos señores que se unieron entre ellos mismos. Nadie los nombró, no hubo una democracia que dijera vamos a elegirlo. No, son gente que tienen poder. Está el Big Tech y el Big Pharma. Gente con mucho poder económico. Se reunieron déjeme decirlo, la idea es a determinar los destinos de la humanidad. Yo no estoy diciendo que ellos hayan sido creadores del virus, no me consta. Pero sí creo que esto les ha caído a ellos como algo para moverse hacia el nuevo orden mundial. He estado mirando algunas de las alocuciones de este presidente y antes de que fuera elegido el presidente actual en los Estados Unidos, una periodista le preguntó: ¿usted cree que van a mejorar las relaciones de Estados Unidos con el Fondo Económico Internacional? Y él dijo claramente, bueno, si viene el presidente Biden, con toda seguridad, porque el presidente anterior, independientemente de todos sus defectos y lo desagradable que era para mucha gente, era un hombre que estaba en contra del globalismo. Este señor que tenemos ahora se ha desbocado en esa dirección. ¿Qué enseñan ellos? Bueno, si usted quiere saber cuáles son los objetivos del foro de Davos, vaya a mi página web. Esto yo lo bajé exactamente del Foro Económico Internacional. Allí aparece un video que se llama Las 8 predicciones para el 2030. Yo usaría la palabra 8 objetivos. Primer objetivo: no tendrás nada y serás feliz. Cuando yo leí eso, a los cubanos nos es muy familiar, porque esa ha sido precisamente la mentira que nos han dado durante años. Y ahí están los 8 objetivos. Léalos despacio. Y déjenme decirle, hermano, es inquietante los objetivos de este foro. Uno de ellos es que Estados Unidos deje de ser la potencia principal en el mundo. Otro, que las grandes olas de inmigración irán en aumento y tenemos que tener una mente más abierta para esto. Es más, ellos trabajan en 3 áreas: social, económica y medioambiental. 3 áreas que controlan los destinos de toda nación. Y una de las promociones que hacen es que hay que redefinir el concepto de democracia a favor de los intereses globales. Esto es una ONG que junto con Open Sociedad Abierta de George Soros financian grupos como las minorías, como la comunidad homosexual, la comunidad negra y otros grupos que son usados para desestabilizar a las naciones. Ahora, me llamó muchísimo la atención la explicación que dan ellos de cómo surgió el COVID. Si no me equivoco, lo que leí fue que era consecuencia de los problemas medioambientales y el cambio climático. Hermano, mire, yo no sé si aquí habrá alguien todavía que crea esa tontería. Yo no puedo decirles que los chinos crearon intencionalmente el virus, no me consta. Pero es ya innegable que salió de un laboratorio chino. ¿Cómo esta gente, todavía a estas alturas, son capaces de decir semejante mentira?
En fin, hermanos, ¿qué busca esa gente? Un paraíso sin Dios, donde los seres humanos nos llevemos todos como hermanos, donde todo valga. Y por cierto, la gente liberal y globalista son los que apoyan a esto. Dentro de ellos está la figura del mismísimo Papa. Una vergüenza para el mundo religioso, especialmente para la Iglesia Católica, los conservadores católicos, porque este hombre es socialista, es liberal y niega todo lo que la Iglesia Católica ha hecho tradicionalmente. Este señor promueve y apoya a capa y espada el foro de Davos. Hermano, compruebe lo que le estoy diciendo. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? ¿Por qué me tomo este tiempo, hermanos? Porque cuando yo veo las noticias, yo digo, estoy viendo con claridad montarse el escenario. Uno de los objetivos de los globalistas es destruir la familia. Porque si destruyen la familia, van a destruir el lugar donde se enseña y promueven los valores morales. Y entonces, ¿qué? La gente va a estar más dispuesta a entregar su soberanía nacional en beneficio del mundo. Pero vuelvo a repetir, es una tontería y una gran mentira seguir creyendo que puede haber un paraíso sin Dios. El problema, como decía la hermana de la clase de la escuela dominical, que tenemos los seres humanos es el pecado. Y el pecado solo tiene un remedio, no una religión, no una amalgama de religiones como promueve el Papa Francisco, donde todo el mundo cabe. No, una religión no, es una relación con el Dios vivo, Jesucristo, porque no todos los caminos llevan al cielo. Y hacia allá vamos, hermanos. Hay gente que no tiene derecho absolutamente ninguno a determinar los destinos de las sociedades y lo están haciendo. Y están siendo apoyados por los presidentes de nuestros países. Gentes con corazones impíos, sin discernimiento, que no saben nada de la Biblia y que están llevando adelante la agenda del mismísimo anticristo. Alguno puede estar escuchándome diciendo, pastor, pero eso tiene que pasar. Y yo le voy a decir lo que siempre he dicho. El hecho de que algo vaya a suceder y que esté en la profecía bíblica y en el plan de Dios no es una excusa para que yo me calle. Porque si usted decide apoyar esa agenda, lo hará consciente. No podrá alegar ignorancia. Y yo le pregunto, ¿todavía vamos a seguir creyendo que las cosas mejorarán? Quiero terminar el sermón con unas características de por qué el rapto es fortalecedor. Primero, porque da consuelo. En el verso 13 y 14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, esto es un pasaje para consolar. Ahora yo le pregunto, todos estos enemigos de Dios, liberales, ¿qué mensaje de esperanza le dan a usted? En primero, no hay paraíso más allá de la muerte. Es aquí y ahora. En un mundo que se deshace a pedazos. Hay consuelo en que Cristo va a regresar. En segundo lugar, nos lleva a la expectativa. Miren, yo saber todas estas cosas no me desquicia, no me lleva a comerme las uñas, a alarme los pelos. Me mantengo informado sin caer ni en miedo ni en pánico. Es más, me produce gozo ver que la palabra de Dios se cumple. Y yo no espero a un gobernante mundial que va a someter al mundo, que va a venir, pero no lo espero, porque yo estoy a la expectativa del Señor Jesucristo. Pablo, escribiendo a Tito, le dijo lo siguiente, en el capítulo 2,
verso del 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Estar a la expectativa es esperar el regreso del Señor todos los días, en cualquier momento. Y mientras lo hago, que el Señor me encuentre haciendo lo que me ha mandado, hablando de Jesús. Hoy, cuando tanta gente está ciega, endurecida y sorda, habla el Evangelio. Tercero, consagración. El esperar al Señor me lleva a someterme más y más a Él. Escuche, hermanos, somos por naturaleza adoradores. Vamos a buscar a un Señor. La pregunta es, ¿a quién? O adoras al Dios vivo y a su Señor Jesucristo, o corres detrás del mundo y del mismísimo diablo. No hay otro Señor a quien valga la pena servir como al Señor Jesucristo. No, hermano, no se deje enceguecer por los espejismos del mundo. El mundo promete y no da. Jesucristo es el único que puede satisfacer nuestras más profundas necesidades espirituales. Cuando Él llega a nuestro mismísimo corazón, transforma nuestra vida, transforma nuestras relaciones y transforma la sociedad. Pero el gran problema de este mundo es que quiere alcanzar los beneficios de la fe cristiana sin el Dios que los produce. Y en cuarto lugar, examinemos nuestras vidas. Si el Señor viniera ahora, ¿estás tú preparado? ¿Estás seguro de que te irías con Él? Yo me he sorprendido profundamente cuando le he hecho esta pregunta a muchos cristianos. Y he ido más lejos, les he dicho, si tú mueres hoy, ¿crees que irás al cielo? Y algunos me han dicho, no estoy seguro. Y hermanos, yo hago esta pregunta. ¿Cómo puede uno vivir así? Con la vida pendiente de un hilo. O sea, estás en el filo mismo de la eternidad. No estás seguro de tu relación con Dios ni de tu destino. ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes vivir? De la misma manera, si Jesús viene hoy, te irás con Él. Yo no estoy hablando fantasías. Te estoy diciendo lo que dice la Biblia, te estoy hablando de lo que habla el libro de Apocalipsis y de lo que está confirmando hoy los eventos actuales. No es que se está cumpliendo un 50%, no. La palabra de Dios se cumple en un 100%. Si Dios dijo, se hará. Va a ocurrir. Lo que dice la Biblia está ocurriendo. ¿Estás preparado? Si no estás preparado, este es el momento para que lo hagas. No hay otra cosa más importante que pedirle a Dios que te perdone. Que eres un pecador, que has ofendido su santidad por mucho tiempo. Yo no he matado a nadie, yo no soy un terrorista, pero eres un mentiroso. Eres un adúltero. Eres un iracundo. Eres un orgulloso. No me digas que nunca has caído en esos pecados. Esos pecados tanto ofenden a Dios como a aquellos que dejan grandes consecuencias. Por eso tienes que pedirle a Dios que te perdone porque le ofende. Has ofendido al Dios vivo. Y no es un Dios impasible, indiferente, insensible. Dios reacciona ante el mal, responde. La Biblia habla de la ira de Dios. Él ama, claro que ama. Si envió a su Hijo a morir por criaturas perversas, pero también es un Dios santo y justo que se enoja ante el pecado. No vayas a Dios con ninguna justificación. Reconoce que eres pecador y pídele perdón ahora. Dile que tú aceptas lo que hizo por ti en la cruz al enviar a su Hijo. Aprópiate de eso ahora mismo antes que sea tarde.
Y Dios va a cambiar tu vida y te hará una nueva criatura y empieza a partir de ahora a vivir para Él. No importa si eres miembro de la iglesia y te crees salvo, si no tienes a Jesús, si no te has arrepentido, si no has entendido el mensaje de gracia y misericordia de Dios, irás al mismo infierno. Por eso examina tu vida. ¿Amas hoy al Señor Jesucristo? ¿Es importante para ti hoy Jesús? No, es un nombre al que me acostumbré. Es algo que me han repetido muchas veces, no me interesa. Usted no me puede decir que ama al Señor Jesucristo y no abre su Biblia durante la semana. Usted no puede decir que ama al Señor Jesucristo y no ora a Él. Usted no me puede decir que ama al Señor Jesucristo y viene aquí y se mete todo el tiempo que está aquí en la bobería. No, usted no ama al Señor Jesucristo. Si se va a ofender, oféndase, pero se lo diré. Si usted ama al Señor Jesucristo, usted tiene que sentir algo en tu alma por Él. A pesar de tus imperfecciones, a pesar de que tu vida sigue siendo humana, tiene que ser Él lo más importante en tus decisiones diarias. Si no lo es, por favor, examina tu vida un segundo después que mueras. Ya será demasiado tarde, hermano. Si no tienes a Cristo, ven ahora. Y si lo tienes, por favor, proclama su palabra. No tenemos tiempo, hermano. Sigue viviendo la vida sin desesperación, sin pánico, pero mientras lo hace, aprovecha todas las oportunidades para hablar de Jesús. Esto es un asunto muy serio. Y Él quiere traer al mundo a sus pies y nos usará a nosotros. Que el Señor nos bendiga.